Hoy quiero hablarles algunas cosas sobre la Navidad. Y estos años anteriores hemos hablado varios mensajes sobre la Navidad. Hoy aquí vamos a tener un enfoque diferente, pero bíblico. Nuestro mensaje se va a llamar Los que nunca celebrarán la Navidad. De ellos vamos a hablar hoy, de los que nunca celebrarán la Navidad. Dice aquí la Biblia en Mateo, el capítulo 2 y versículo 1, que cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y ahora ponga su mirada en el versículo 9. Dice la palabra que ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí que una estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros les ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Este es el primer relato sobre la Navidad que tenemos en la Biblia. Y vamos a encontrar en la Biblia solamente dos, a Mateo y a Lucas, hablándonos sobre la Navidad. La palabra Navidad significa natividad o nacimiento. Cuando hablamos de Navidad, estamos hablando de un nacimiento, y es el nacimiento del Señor Jesucristo. La Navidad no pasa ese principio o esa enseñanza. La Navidad se refiere al nacimiento de Cristo y no hay nada más allá que forme la Navidad. Es eso. Por eso ahora vamos a leer en Lucas el capítulo 2 y ahí vamos a encontrar más información sobre la Navidad. Lucas el capítulo 2. Y mire cómo dice la palabra, versículo 7. Lucas 2, verso 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ese es el centro de la Navidad, Cristo, su nacimiento. Dijeron los ángeles trayendo esa gran noticia: ha nacido en la ciudad de David un Salvador, un Salvador. Ese es el mensaje central de la Navidad, que ha nacido un Salvador, y es Cristo el Señor. Ahora, como dijimos, la palabra Navidad significa nacimiento. Después de leer la Escritura, entendemos. La Navidad es la manifestación de Dios hecho hombre. Porque este niño que nació allí era Dios hecho hombre. Era Dios manifestándose aquí en la historia humana. Por aquellos días, la Navidad no era una fecha que figuraba en color rojo en el almanaque. Como usted puede ver aquí no hay una presencia del periodismo, de la prensa religiosa. Aquí no hay carnes abundantes en las parrillas. Aquí no hay bebidas, no hay champán, ni ninguna otra clase de celebraciones. No hemos leído acerca de ninguna clase de brindis, ni de estrenos de ropas nuevas, de seda importada.
No vemos nada de esto en la Navidad de la Biblia. Aquí no hay gente yendo casi como el manada a los grandes negocios, a los grandes shopping para hacer sus compras y endeudarse o hacer explotar una tarjeta de crédito. No hay nada de eso en esta Navidad. Y esta es la única Navidad. Es la Navidad de Dios, es la Navidad de la Biblia, es la Navidad que habla de que ha nacido el Salvador, y fuera de eso no hay nada que forme parte de la Navidad. Pero ¿de dónde sale esa Navidad que nosotros conocemos y que con el correr de los años vemos? Esa Navidad comercial, esa Navidad tuvo su origen en la antigua Babilonia. Para ubicarnos en el tiempo, tiene que ir por lo menos 2500 años antes de Cristo. Y allá donde había un hombre que es mencionado en la Biblia, su nombre era Nimrod. Aquellos que leen la Biblia pueden encontrar sobre él la información en Génesis, el capítulo 10, versículo 8 a 10. Ahí habla de Nimrod y dice que él fundó algunas ciudades, y entre las que él fundó estaba Babel, de donde viene Babilonia. Allí ese hombre fue uno de los líderes para edificar aquella torre de Babel, que la meta que ellos tenían era llegar al cielo. Y allí ese plan se frustró porque Dios no estaba aprobando. Eso estaban inventando una religión. Ese fue el origen de las religiones. En la religión no está Dios. En la religión todo es producto humano, todo es producto del hombre. Dios no está en la religión. Por eso Dios paró aquel proyecto, Dios paró aquella torre. Pero el líder más reconocido se llamaba Nimrod. ¿Sabe quién era él? Él era el bisnieto de Noé. Nimrod era el bisnieto de Noé. Noé, uno de sus 3 hijos se llamaba Cam. Cam tuvo un hijo, se llamaba Cus. Cus tuvo un hijo, se llamaba Nimrod, bisnieto de Noé. Y este hombre se unió. Usted puede leer las historias y va a encontrar algunos matices, algunas cositas así con ciertas diferencias. Pero este hombre, Nimrod, se unió a una mujer que se llamaba Semiramis. Algunos datos de la historia dicen que ella era su propia madre y había allí una relación incestuosa, y ellos formaban parte de lo que en la antigua Babilonia se llamaba religiones de misterio. Todo eso hoy tiene plena vigencia en los días que vivimos. Religiones de misterio, cosas que se hacían en el ocultismo, en la oscuridad de las tinieblas profundas. Y allí Nimrod murió, según la historia, fue atropellado por un jabalí y lo enterraron ahí al pie de un árbol seco. Y dice que con el tiempo Semiramis salió a decir de que el espíritu de su hijo esposo o esposo hijo la había poseído, y que ella había quedado embarazada del espíritu de su hijo, y que ahora iba a resurgir en la primavera con el nombre de Tamuz. Tamuz, ese nombre aparece en la Biblia, en el libro de Jeremías, por ejemplo, y era un sistema de culto que Dios prohibió. Tamuz tiene que ver con las cruces modernas, que a veces se usan como colgante. Esas cruces no representan a Cristo, representan ese culto de Tamuz, que era la letra Tau, la primera letra de su nombre. Era un culto prohibido por Dios. Pero dice que ese árbol donde fue enterrado Nimrod tuvo su retoño, y entonces allí empezó ese culto del arbolito sagrado, que hoy se redujo a un pino que aparece en las casas y a veces en algunos cultos. Y entonces todo ese arbolito es el símbolo de una relación incestuosa, es el origen de una relación pecaminosa, es el origen de un culto que era satánico. Semiramis fue nombrada como la reina del cielo. El profeta Jeremías dio enseñanza al pueblo de Dios de que no participen en esos cultos de la reina del cielo. Semiramis fue teniendo en cada país diferentes nombres, pero no me voy a entretener tanto en la historia, sino en ese punto donde los romanos que invadieron Babilonia y le trajeron mucho de ese culto, lo trajeron a Roma.
Y ahí desde Roma es donde nos llega ese sistema festivo que hoy se conoce en el mundo, pero que no tiene nada que ver con la Biblia. Roma adoptó mucho del culto de los babilonios y entonces ellos trajeron toda esta adoración del arbolito y del culto a la madre y al hijo y todo este tipo de cosas. Y al igual que los babilonios esas fiestas las celebraban con mucho alcohol, con mucha comida, mucha inmoralidad, había muchas orgías. Eso era parte del culto de los babilonios. Y los romanos trajeron eso. Y entonces, como los romanos tenían un dios que se llamaba Saturno, Saturno para los romanos era el dios de la agricultura. Y entonces ellos siempre cuando se terminaba el invierno y nacía la primavera, hacían unas festividades que le llamaban Saturnalias. Y esas festividades llamadas Saturnalia era despedir el invierno para recibir el sol potente de la primavera y los frutos y los retoños de la primavera. Pero todo ese sistema de culto de los romanos estaba inspirado en Babilonia, en lo que les conté al principio. Las Saturnalias, esas fiestas duraban 7 días. Y entonces eran eso del día 17 al 23 de diciembre. Ahí celebraban la Saturnalia. El día 24, el dios Sol que adoraban los babilonios y que los romanos le llamaban Mitra. Había todo un culto en Roma que se llamaba el mitraísmo. Era un culto de adoración al Sol como Dios. Y entonces los romanos el 24, cuando moría el invierno, moría el sol, y el 25 de diciembre el sol reaparecía con todo su potencial. Algún religioso de ese tiempo fue a la Biblia y buscó en el libro de Malaquías, en el capítulo 4 y en el versículo 2, habla de una profecía que un día iba a nacer el sol de justicia. Y cierto es que esa profecía tiene que ver con el Señor Jesucristo. Y alguien tomó eso de la Biblia que habla del sol de justicia y le metieron el culto pagano al sol como la Navidad y lo metieron a Cristo naciendo un 25 de diciembre. Cuando uno estudia la Biblia, usted sabe que Cristo no nació en esa fecha. Cristo nació, según lo que uno puede observar en la Escritura, por algunos datos del cuidado del rebaño y esas cosas, que Cristo nació lo que sería para nosotros la última semana de marzo, la primera de abril. Ahí por esa quincena fue el nacimiento del Señor. Pero en el mundo se impuso esta festividad, y todo lo que hacían los babilonios y lo que hacían los romanos es lo que hoy se ve. Jornadas de alcohol, jornadas de inmoralidad, jornadas de muchas bebidas, jornadas de muchos regalos, como se acostumbran. Eso no forma parte de la Navidad de la Biblia. Pero lo que nosotros hemos estado leyendo ahora, hay algunas personas allí que hoy esa imagen se proyecta en gente de nuestros días, y son personas que nunca celebrarán la verdadera Navidad. Y vamos a meternos en la Biblia otra vez para ver esa gente que nunca celebró la verdadera Navidad y la gente de hoy que nunca celebrará la verdadera Navidad. Así que ahora quiero llevarles por un momento a Mateo capítulo 2, si está ahí todavía, si no vuelvo a leerlo. Dice versículo 1 que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, mire ese hombre, Herodes, era conocido como Herodes el Grande. Había 3 Herodes, y este era uno de los 3, este era Herodes el Grande. Después estaba otro que se llamaba Herodes Tetrarca, y ya enseñaba hace algún tiempo sobre ello, pero este era Herodes el Grande. Y dice que vinieron del oriente unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Hoy los diarios, las noticias hablan de que después de 800 años aparece estos días la estrella. Todo es un engaño, hermano. Pero metámonos aquí, Herodes.
Herodes se enteró de que había nacido el rey de los judíos. Los magos, que eran gente que estudiaban las escrituras, que estudiaban la astrología y tenían todas esas clases de estudios, trajeron la noticia de que habían seguido una estrella y que eso le confirmaba el nacimiento del rey de los judíos. Y Herodes era un usurpador. Herodes era alguien que había sido instalado allí por el poder político de los romanos. Herodes era un hombre que tenía sus manos manchadas en sangre, y después voy a comentar algo de eso. Y Herodes dice que se turbó. Esa palabra quiere decir que se conmovió. Esa palabra quiere decir que fue sacudido. Para usar una terminología más moderna, él sintió fobia, sintió un tremendo miedo, entró en un estado de pánico cuando supo de que había nacido el rey de los judíos. Y no solamente él, sino que esa noticia conmovió también a toda Jerusalén, dice aquí la Escritura. Ahora miren, hermanos, Herodes el Grande nunca iba a vivir la verdadera Navidad porque era un hombre egoísta. Era un hombre que pensaba en sí mismo. Era un hombre que quería tener un gobierno sobre la gente y un gobierno sobre su vida. Él no quería que nadie le impusiera principios espirituales o morales. Él quería hacer lo que le cantaba a su corazón, lo que le dictaba a su corazón. Él no quería reglas espirituales, él no quería tener un Dios que guiara su camino. Él quería ser él. Al punto tal, mis hermanos, que en la Biblia la doctrina de Herodes es considerada como una levadura. Les voy a pedir, si usted quiere mantener su dedito aquí y conmigo a Marcos 8, o si no, solamente me dan atención, yo voy a leer lo que dice Marcos 8, el versículo 15. Esta es una advertencia del Señor Jesucristo. Dice la palabra, Marcos 8, verso 15, y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Aquí está, Jesús está advirtiendo a la gente que se cuiden de la levadura de Herodes. ¿Qué era eso? Era una referencia a la corrupción moral, política. Era una referencia al egoísmo. Cuando se hablaba de la levadura de Herodes, se hablaba de egoísmo. Cuando se hablaba de la levadura de Herodes, se hablaba de corrupción moral y corrupción política. Entiéndalo bien, él era un político corrupto. Y el Señor Jesús levantó su voz y dijo: guardaos, no se acerquen, no tengan contacto con la levadura de Herodes. La levadura, mis hermanos, es una sustancia agria. La palabra levadura en el idioma hebreo es una referencia a la palabra seor. La palabra seor significa fermento, fermentación. La levadura está compuesta de cosas que están en estado de descomposición. La levadura está hecha por cosas que están relacionadas con la putrefacción. Y cuando Jesús dijo Herodes, él representa la levadura. Él es un ser contaminado, fermentado, es una persona que está en mal estado moral y espiritual. Guárdense de esa levadura. Y Herodes, hermano, montado en su egoísmo y en su corrupción, él trató de mostrar un interés falso e hipócrita de saber dónde había nacido Jesús, el rey de los judíos. Y le dijo a los magos: ustedes investiguen, vayan detrás de la estrella, y cuando encuentren al rey, vengan y denme aviso, porque yo también quiero ir. Pero él estaba lleno de temor, era una persona egoísta. ¿Sabe qué era su campaña? Unos 3, 4 años antes de Cristo, él persiguió a los asmoneos. Los asmoneos eran descendientes de los macabeos, que fueron los que defendieron el templo de Dios mucho tiempo. Y él persiguió a los asmoneos y los mató. Terminó con ese grupo. Y Herodes tenía
un rival político que se llamaba Antígono. Ese era su adversario político. Y cuando Herodes llegó al poder, persiguió a los que acompañaban a Antígono y mató a 45 de ellos. Herodes, hermanos, en su vida mató a su cuñado que se llamaba Aristóbulo, uno de sus cuñados. Hizo una reunión en un lugar para bañarse allí entre varias personas. Hicieron como que estaban jugando y lo mataron a Aristóbulo. Herodes era el que tenía que ver con todo eso. Herodes mató a su suegra que se llamaba Alejandra. Y Herodes mató a una de sus esposas porque él tuvo 10 esposas. Y una de ellas se llamaba Marialné. Y él la mató, y con Marialné tuvo 2 hijos, uno de ellos se llamaba Aristóbulo también, igual que su cuñado, y el otro se llamaba Alejandro, y Herodes mató a sus 2 hijos. Herodes fue el que mandó a matar a los niños en los días de Jesús. Cuando Jesús nació, si usted está ahí en Mateo capítulo 2 todavía, mire cómo dice el verso 16, y ahí lo va a ver al adorador falso. El que quería saber dónde había nacido el rey para ir a adorarle, mire lo que era el sentimiento verdadero de él. Dice Mateo 2, verso 16, Herodes, entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Cuando usted lee la historia, encuentra algún documento que habla de que fueron 73 niños los que asesinaron. 73 atravesados por la espada de los romanos. Imagínense en una población chica como Belén, 73 era una enorme multitud. Pero lo cierto, el número más o menos, Herodes mandó a matar a los niños. Y él fue consecuente con su historial delictivo, un asesino, un hombre con sus manos manchadas en sangre. Y este hombre nunca pudo celebrar la verdadera Navidad, nunca pudo estar al lado de Cristo, el Salvador que había nacido. Y el mundo que hoy vivimos, los políticos, hermanos, muchos de la clase política nunca van a celebrar la verdadera Navidad. Porque ellos andan cabalgando sobre el egoísmo, están persiguiendo sus propios intereses, muchas veces materiales, el interés de permanecer en la fama, de que su figura y su nombre aparezca siempre en las noticias. Y hoy hay muchos que están allí ligados a la política y aún no en lugares de poderes y no van a poder ver la verdadera Navidad. Hay muchos que están metidos en la corrupción en este mundo, en el egoísmo, muchos que están en las inmoralidades, lo que se llamaba la levadura de Herodes. Esa gente quiere seguir en esa ruta, no quiere venir a conocer al Salvador que ha nacido, a Cristo Jesús. No quieren venir a encontrarse con el Dios hecho hombre que bajó aquí para estar entre los humanos, para acercarse y decirles que el reino de los cielos se había acercado y que estaba entre ellos. Hoy hay muchos que, como Herodes, tienen un alma manchada, un alma llena de corrupción, llena de pecado. Hoy hay muchos que, como Herodes, son egoístas, piensan en sí mismos. No hay lugar para Cristo en su vida. Lo desechan, lo dejan allí a un costado. Todos los que son como Herodes nunca podrán celebrar la verdadera Navidad. Miren, mis hermanos, el espíritu de este mundo en relación a Cristo está bien explicado en el Salmo 2. Si usted quiere acompañarme ahí un momento al Salmo 2, si no yo le voy a leer para usted. Mire lo que era el sentimiento de la gente en cuanto a Cristo, y este sentimiento se manifiesta hasta el día de hoy, en este siglo XXI. Dice el Salmo 2, versículo 1, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es el ungido de Jehová? Cristo. Dice: consultarán contra Jehová y contra su ungido y dirán, dice verso 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que la gente dice: yo no quiero saber nada con Cristo.
No me hable de Dios, no me hable de Cristo, porque yo estoy en una vida inmoral, pecaminosa, porque yo tengo mis manos manchadas con el pecado, porque yo soy una persona egoísta que pienso en mí mismo, no tengo lugar para Dios en mi vida, no tengo lugar para Cristo, yo he roto mis ataduras con Él, no quiero saber nada. Es lo que dice acá, pero el versículo 12 va más profundo. Miren, dice el versículo 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Es decir, muy felices los que confían en Cristo, y los que no. Un día, dice, se inflamará su ira. Y usted sabe que va a haber un juicio para aquellos que despreciaron a Cristo, que rechazaron la salvación. La Biblia lo dice claro, un día se inflamará su ira. Hoy algunos pueden acercarse al Salvador. Hoy algunos pueden experimentar en su vida la verdadera Navidad, que ha nacido un Salvador, que es Cristo. Pero si tiene el espíritu de Herodes, va a seguir ligado a la corrupción, al pecado, a la inmoralidad y al egoísmo. No tendrá lugar para Cristo. De modo que los que son como Herodes nunca podrán celebrar la verdadera Navidad. Pero la Biblia también nos habla acerca de otra persona. La Biblia usa el nombre de mesón o mesonero. Si podemos volver ahora, pero al Evangelio de Lucas, el capítulo 2. Al Evangelio de Lucas, el capítulo 2, y vamos a ver que el mesonero no participó de la verdadera Navidad. Y aquellos mesoneros de nuestros días, o los que son con espíritu como el mesonero, no participarán nunca de la verdadera Navidad. Mire cómo dice la palabra de Dios. Otra vez, Lucas, el capítulo 2 y el versículo 7. Hablando de María, dice que dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. No había lugar para ellos en el mesón. El mesón, el mesonero, nunca estuvo cerca de la Navidad. Este hombre tenía lo que hoy llamaríamos como un hotelucho. Por aquellos días, como eran días de un empadronamiento, y por eso María y José habían ido para empadronarse, había multitudes en las calles, todas las posadas, los hoteles estaban todos llenos. Y seguramente allí llegó María, una mujer joven, sumamente joven, con su pancita y caminando con dificultad y sintiendo aquellas contracciones y sabiendo que el niño estaba por nacer y buscando un lugar donde naciera su niño. Y fue al mesón. En ese lugar, hermanos, dice, no había lugar para ella. El mesonero le trató con indiferencia a esta madre embarazada, ya lista para dar a luz. Él tenía otras ocupaciones, él tenía otras preocupaciones, él tenía otras personas para atender, para hacer negocios, para ocuparse de lo material, para no perder la oportunidad de hacer un buen dinero con toda esa gente que venía. Él no quiso ocuparse de esa señora joven embarazada y dijo, no hay lugar en el mesón. Es lo mismo que dice la gente en nuestros días cuando le habla de Cristo. Dice, no hay lugar para Él en mi corazón. No hay lugar para Él en mi corazón. Y le tratan con indiferencia. Y usted le explica que Dios le ama. Usted le explica que Cristo murió en la cruz. Usted le explica que Él murió para perdonar su pecado y darle vida eterna. Y la gente dice, no tengo lugar para Él en mi corazón. Igual que el mesonero. No hay lugar en el mesón, no hay lugar en el mesón. La Biblia no lo dice. No lo dice, pero yo tengo una sospecha que quizás fue él mismo que con un cargo de conciencia le dijo a María, mira, no tengo aquí lugar, pero fíjate allí donde están los animales, en el pesebre, quizás se encuentre un lugarcito por allí. Pero si fue él el que le guió a ese lugar, no fue más que eso lo que hizo. Se portó con total indiferencia. El mesonero, hoy hay muchos que son como ese mesonero, muchos que son indiferentes al Evangelio, muchos que son indiferentes a la muerte de Cristo en la cruz, muchos que son indiferentes al regalo de la salvación eterna que Dios le dio. Muchos son como ese mesonero, gente indiferente.
Ahí estaba María. ¿Qué edad tendría María? ¿Tendría 20? ¿Tendría 22? No lo sabemos, pero no más que eso. Una mujer jovencita, una madre coraje, una madre que enfrentó la situación sola. Porque cuando usted lee el Evangelio, en Mateo y lee en Lucas, no había allí parteras asistiéndola, no había gente mayor aconsejándola. Mire, el parto es así, después de tantas contracciones seguidamente, entonces usted va a dar a luz y vamos a atenderles y vamos a cortarle el cordón umbilical y tomaremos el niño desde los pies, le daremos unas palmaditas para que llore y todo. Nada de eso. Ella estaba sola, absolutamente sola, para recibir a su niño, para atender a su niño. Porque usted lee ahí conmigo y dice, y ella lo recostó al niño y lo envolvió en pañales. No había allí un familiar, no había allí gente conmovida por el nacimiento. La madre tuvo que atender al niño, ella envolvió ese cuerpecito pequeño, ella fue la que le puso los pañales. Entiéndase, la palabra pañales se refiere a tiras de trapos. Eran trapos humildes, y con esos trapitos los envolvió al niño. No había gente allí para decirle, mire, tiene que pujar tantas veces, tiene que ahora, es el momento. Estaba solita, sola, llena de soledad. Pero ella estaba esperando a ese niño, que es el Salvador del mundo. Iba a nacer el Salvador. María es una mujer admirable. María es una mujer para poner la mirada sobre ellos, porque es una madre coraje, una mujer de un valor tremendo, una mujer que todo resuelve. Las situaciones más difíciles, como la de un parto, ella lo resolvió, sacó la situación adelante. El niño nació y le ofreció su cariño y le ofreció su ternura y lo envolvió en pañales. Es una escena maravillosa. María allí, sola en un pesebre, en un lugar donde los animales duermen y hacen sus necesidades, en ese lugar nauseabundo, maloliente, allí nació el Salvador. Esa es la Navidad. El mesonero se perdió la oportunidad, Herodes perdió la oportunidad de participar de esa Navidad del nacimiento. El mesonero se perdió la oportunidad de ver nacer a Cristo, de participar en esa Navidad. Y todos los que son como el mesonero, con espíritu indiferente, no podrán celebrar una verdadera Navidad, no podrán celebrar una verdadera Navidad. Pero algo más dice aquí la palabra de Dios. Quiero decirles que los que no van a celebrar la verdadera Navidad son los religiosos y sus adeptos. La Biblia enseña que los religiosos y sus adeptos no celebrarán una verdadera Navidad. ¿Quiénes son ellos? Los tengo que llevar otra vez a Mateo capítulo 2, por favor. Si puede ir otra vez a Mateo capítulo 2, vamos a poner ahora la mirada en el versículo 4. Ya vimos que Herodes y los que son como él no podrán celebrar la verdadera Navidad. Los mesoneros y los que son como él no podrán celebrar la verdadera Navidad. Y ahora vamos a ver que los líderes religiosos y sus adeptos, sus seguidores, no van a poder celebrar la verdadera Navidad. Mire cómo dice la Escritura. Mateo 2, verso 4. Dice, y convocaron todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. El que hizo esa pregunta, ya lo vimos, era el rey Herodes. Él llamó a los sacerdotes y llamó a los escribas, porque él se había turbado, recuerda, estaba conmovido, había entrado en pánico. Y entonces él dice, ¿dónde va a nacer el Cristo? Díganme, ¿dónde va a nacer? Y llamó a los sacerdotes. Los sacerdotes eran gente que estudiaban sobre la historia, tenían muchos conocimientos acerca de la historia. Ellos eran los teólogos, los que se suponían que conocían todo o casi todo acerca de Dios. Ellos tenían esos títulos de eruditos, que era gente muy sabia, muy conocedora, muy entendedora. Muchos de ellos, cuando aparece la palabra escriba, habla de los lingüistas, de aquellos que manejaban diferentes idiomas y podían traducir las escrituras y que sabían la Biblia al derecho y al revés por aquellos tiempos. Ahí vinieron
los líderes religiosos, y ahí vinieron los escribas. Pero si ellos sabían tanto de la Biblia, ¿no tendrían que haber sido ellos los que sabían acerca de Cristo? ¿Dónde nacía? ¿Quién era el que nacía? Ya que sabían tanto de la Biblia, ¿no tendrían que haber manejado toda esa doctrina al detalle y estar allí junto al niño Dios que había nacido y celebrar esa Navidad, celebrar ese nacimiento? Pero los religiosos desde el primer día siempre han estado lejos de Cristo. Siempre. Es esa clase de gente que Jesús decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso eran los religiosos. Gente que hablaba con sus labios acerca de Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios porque ellos estaban envueltos al pecado. Estos líderes religiosos estaban, hermanos, comprometidos con la política de los romanos. Estos eran políticos, eran vendidos al invasor, vendidos al poder extranjero de Roma. A ellos no les importaban las verdades de la Biblia, aunque conocían muchas de ellas. Porque mire cómo le responden ellos al rey Herodes. Dice ahí la palabra de Dios, versículo 5, Mateo 2:5. Dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Noten otra vez esto, porque de ti saldrá un guiador, un salvador, que apacentará a mi pueblo Israel. Hay un libro en la Biblia que se llama Miqueas, y es el libro del profeta Miqueas en el capítulo 5 y versículo 2. Esta profecía que los sacerdotes y escribas le dijeron al rey Herodes, está escrito, ¿dónde? En el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2. Que Cristo iba a nacer, el guiador, el salvador. Estos sacerdotes de oído conocían, pero no tenían su corazón ocupado y preocupado en esa Navidad, en el nacimiento de Cristo. Ellos no participaron. Y hoy en día, hermanos, hay muchos de estas clases de sacerdotes en el mundo que tuercen la Escritura, que le esconden la Escritura al pueblo. Yo no voy a profundizar, solo voy a mencionar el pasado. Pero en el año 1967 surgió en el mundo religioso un movimiento que fue conocido como la teología de la liberación. Ese movimiento surgió dentro de la religión católica. Aquellos que se supone que deberían hablar acerca de Cristo y acerca de la Biblia, enseñar. Esa gente le dio a la Biblia lo que se llamaba una interpretación marxista. Tomaron las ideas de Marx, que luego se conocían como el comunismo, y quisieron interpretar la Biblia a la luz de Marx y a la luz de lo que se conoció como el comunismo. Cuando ellos se presentaban su mensaje, ponían una cruz desde atrás y a alguien crucificado con una mano clavada y en la otra colgaba una ametralladora. El cura que inventó ese movimiento se llamaba Camilo Torres y fue muerto en un combate. Fue su primer combate y conoció la muerte. Van a ver ustedes en unas calles con ese nombre, Camilo Torres. Ese es el fundador de la teología de la liberación. Y luego hay muchos, algunos bien ancianitos en Brasil, un tal Bonco y un tal Fray Beto, y aquí hay muchos de la Vía 31 de Retiro, del Padre Mujica. Todos esos eran de esos grupos de la guerrilla, de los de la teología de la liberación, y ellos inventaron a la gente las mentiras del Cristo obrero. Dice, aquí venimos a hablarles del Cristo obrero. Se meten en Río de Janeiro, en las villas que se conocen como favelas, y ahí usted ve cada vez en Río de Janeiro el Cristo del Corcovado, que tiene más de 30 metros, 42, casi como el que está ahí en Cochabamba, el Cristo de la Concordia, y le dicen, aquí está el Cristo del Corcovado, el Cristo de la favela, el Cristo de los obreros, el Cristo de los pobres. Hay otros que hablan del Cristo de los gitanos, y así, nunca hablan del Cristo de la Biblia. Les fabrican para la gente mentiras, como estos sacerdotes, que labios hablan de un Cristo, pero su corazón está lejos de Dios, lejos de Dios. ¿Saben qué, mis hermanos? Esta gente le trajo al rey Herodes una información.
pero todo era un gran engaño. Esta gente les trajo una información porque ellos estaban allí vendidos al poder de los romanos, de los invasores. Esta gente es la que habla de la iglesia de Roma. La iglesia no es de Roma, la iglesia es de Jerusalén. Los que leemos la Biblia sabemos que la iglesia nació en Jerusalén y recordamos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 cuando Pedro se levantó con los 11 y predicó en aquella fiesta de Pentecostés y 3.000 se convirtieron a Cristo y fueron bautizados y añadido a la iglesia. Esa iglesia era Jerusalén, no era Roma. Y el segundo paso en la etapa de la iglesia fue Antioquía, que era el lugar donde por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos en la historia. Pero ellos se le han inventado y le fabricaron al mundo que la iglesia es de Roma, que la iglesia nació en Roma, y hasta dice que tienen un líder religioso que ellos le llaman el Papa, pero la iglesia de la Biblia, la iglesia de Dios, la cabeza, su líder se llama Cristo. Y cuando usted lee en la carta a los Efesios capítulo 5 y el versículo 23 dice Cristo es cabeza de la iglesia. Cuando usted lee en Colosenses capítulo 1 verso 18 dice Cristo es cabeza de la iglesia. No es un papa, no es un líder humano, Cristo es el cabeza, la cabeza de la iglesia. Y todos esos que andan ahí, los religiosos, hablan y hablan acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Los líderes religiosos y los que son parte de alguna religión, cualquiera sea ella, no van a poder celebrar la verdadera Navidad. Porque a Cristo hay que acercarse con un corazón humilde. A Cristo hay que acercarse reconociendo que Él es Dios hecho hombre, que Él es Dios encarnado, que Él es Dios que vino a nacer para ofrecerse al mundo como el Salvador. Ese es el mensaje que dieron los ángeles a los pastores. Vengan a Belén, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, Señor. Pero estos religiosos, usted los va a escuchar hablar. Y dice, a mí me encanta, me conmueve el Cristo que transformó el agua en vino. Sobre todo los borrachos estaban felices con ese texto en la Biblia. Cristo transformó en las bodas de Caná el agua en vino. Y ese hecho me conmueve, me entusiasma tanto lo que hizo Cristo. Hay otros que dicen, de esos líderes religiosos y políticos, dicen, el Cristo milagroso, aquel que multiplicó panes, aquel que multiplicó peces. Ese Cristo es maravilloso. Y otros se detienen y dicen, a mí me gusta el Cristo que caminó sobre las aguas, el Cristo que caminó sobre el mar. Ese Cristo es maravilloso. Y usted le dice, pero hábleme del Cristo del látigo, del que entró al templo y corrió a los cambistas y le dijo, ustedes no van a hacer de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Ese Cristo no me gusta. Ese Cristo es el que no negocia con el pecado. Y háblenle del Cristo de la cruz, del Cristo que murió, que fue crucificado. Ese Cristo no me gusta, dicen ellos, porque ese denuncia mi condición de pecador. Y claro que somos pecadores. Nuestro pecado inmundo, nauseabundo, fue lo que llevó a Cristo, el Hijo de Dios, a la cruz. Pero ese Cristo no le gusta, porque no están dispuestos a tomar la cruz y seguir a ese Cristo. Ellos quieren el otro, el de los milagros, el del agua en vino, el de los panes, el de los peces, el que camina sobre el mar. Pero no les gusta el Cristo de la cruz, porque ese Cristo denuncia que somos pecadores, perdidamente pecadores. Ese Cristo de la cruz es el que vino a concretar el mensaje que los ángeles anunciaron. Nació el Salvador, el Cristo, el Señor. Y allí en esa cruz Él se ofreció al mundo como Salvador. Y gracias a Dios que nosotros hemos creído en Él. Y gracias a Dios que le hemos recibido como nuestro Salvador. Y Él vive en nosotros. Pero los líderes religiosos y sus adeptos no podrán celebrar esa verdadera Navidad. Pero tengo dos más para decirles aquí. De todos modos, en la semana, lunes, martes, quiero escribir ahí en el Facebook para que puedan leer muchos más textos y más de esto que estoy hablando aquí. Pero para traerlo un poco a nuestros días, los que nunca celebrarán la Navidad verdadera serán las abortistas y los que tienen sangre en sus manos. Esa gente nunca va a celebrar la Navidad verdadera. Déjenme leerle 2 o 3 pasajes
Y cuando escriba van a aparecer muchos más, pero 2 o 3 para que entienda de qué estoy hablando. El primero de ellos es Proverbios, el capítulo 6. Proverbios, el capítulo 6, versículo 16. Proverbios, el capítulo 6 y el versículo 16. Mire cómo dice la palabra de Dios, Proverbios 6, verso 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre inocente. Ahí está, un mensaje directo para los practicantes y los creyentes en el aborto. Dios dice: yo les aborrezco a aquellos que son derramadores de sangre inocente, de esos bebés que no pueden defenderse en el vientre de su madre, y ellas le masacran y lo asesinan. Y Dios desde la Biblia le dice: yo aborrezco a las manos derramadoras de sangre inocente. Le daré un texto más aquí en el libro de los Salmos. En el Salmo 106, mire cómo dice la palabra de Dios, versículo 37. Salmo 106, versículo 37. Mire cómo dice la palabra: sacrificar sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Y así como derramaron esa sangre inocente, la sangre es derramada en el altar del aborto. La sangre de los inocentes es derramada en el altar del aborto. No es la fecha bíblica, pero el mundo va a celebrar una Navidad el 24 y el 25 de diciembre. ¿Qué van a hacer todas estas abortistas? Como alguien dijo, se irán a dormir a las 10 de la noche, porque ese día el mundo va a celebrar un nacimiento, no un aborto. La Navidad es la celebración de un nacimiento, no de un aborto. ¿Qué harán todas estas hipócritas? Andarán haciendo brindis y deseándose unos a otros: feliz Navidad, feliz Navidad. Los practicantes del crimen tienen que saber que la Navidad habla de un nacimiento, no de un aborto. Ahora, 2 pasajes más. Este tema sí que es bien extenso, pero 2 pasajes más para cerrar la idea de que aquellos practicantes del aborto nunca celebrarán la verdadera Navidad. Mire el Salmo 139, quiero que ponga una especial atención aquí. En el Salmo 139 y los versículos 15 y 16. Salmo 139 y los versículos 15 y 16. Es el rey David el que escribió este salmo, y dice él aquí estas palabras. Salmo 139, versículos 15 y 16. Dice David: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Dice David: Dios, no fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fue formado. Cuando usted lee el libro de Job, él hace esa pregunta. Dios le dice: ¿tú sabes cómo se desarrolla el bebé, cómo se desarrollan sus huesos en el vientre de la madre? Dios le preguntó así. No lo sabemos, no lo vemos. Ahora con toda la tecnología moderna podemos tener cierto conocimiento, ¿verdad? Pero David le dijo: Dios, dice, aunque yo estaba en el vientre de mi madre en oculto, tus ojos me vieron, me estaban viendo ahí. Cómo nací, cómo me fui formando, cómo me fui desarrollando. Y aquí aparece una palabra clave en el verso 16. David le dice a Dios: mi embrión vieron tus ojos. Hermanos, el embrión es lo que se forma a los 21 días de embarazo.
Usted puede consultar cualquier libro de medicina, preguntar a cualquier doctor y le va a decir a los 21 días del embarazo, ahí está el embrión. Es decir que la vida está en la concepción. Después de que el esperma masculino y el óvulo femenino se unen, a las 12 horas después de esa unión hay una célula que ya es vida. Y David está diciendo esto: Dios, a los 21 días ya me tenía más que visto. Ya sabía que estaba ahí, ya sabía que iba a nacer aquí un varoncito. Y es esto, mis hermanos. La Biblia habla del conocimiento de Dios desde que ya empieza a formarse ese bebé. Dijo el ministro de Salud, dice, eso no es un ser humano, es un fenómeno. Y aquí tenemos en un país donde las mujeres que están embarazadas, el Estado les da una asignación, les da un dinero por embarazo, así que este es el único país en el planeta que le paga a los fenómenos. Qué cosas tan increíbles, qué cosas tan increíbles. Hermanos, hay una vida y estos días se está peleando aquí por una ley, ¿verdad? Y anda la gente ahí en la calle, pero aquí está la doctrina. Nosotros estamos a favor de la vida, porque la vida está desde la concepción, y aquí está. Pero quiero mostrarles algo que va a ser nuevo para muchos de ustedes. Desde dónde tenemos que defender nosotros, inspirados en el ejemplo de dos mujeres. Una de ellas se llamaba Fua y la otra se llamaba Cifra. Quizás usted no va a poner el nombre, esos nombres a sus hijas, pero va a ver en la Biblia qué mujeres grandiosas que eran. Déjeme hablar un poquito nada más y después aceleraré en la parte final. Busquen el libro de Éxodo en el capítulo 1. Si puede ir hasta allí, por favor. En el libro de Éxodo, en el capítulo 1, usted se va a encontrar allí con el nacimiento de Moisés. Conocemos bastante acerca de eso. Pero mire cómo dice la palabra. Le voy a leer aquí unos cuantos versículos para que pueda comprender y que podamos identificar a estas mujeres grandiosas. Dice Éxodo 1, verso 15. Y habló el rey de Egipto, a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a los hebreos en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y después les recomiendo que lea hasta el 22. Ahí estaban dos mujeres. Aunque sea el rey, el faraón, el más poderoso de la tierra, que dé orden de terminar con la vida de los niños, nosotros no vamos a obedecer, no nos vamos a prestar a eso, porque tememos a Dios y sabemos que Dios es el dador de la vida. Y se pararon firmes esas mujeres, aunque corría riesgo que su cabeza se mantuviera por mucho tiempo más sobre sus hombros. Ellas no le iban a quitar la vida a los niños, se pararon firmes. En esta Navidad, los abortistas y las abortistas no podrán celebrar la verdadera Navidad, porque la verdadera Navidad se trata sobre un nacimiento. La palabra aborto es una palabra que se escribe con sangre inocente. Esa palabra no se escribe con tinta. Aborto es una palabra que se escribe con sangre inocente. Bueno, cuando yo publique eso, lea, porque voy a escribir mucho más, pero necesito entrar en los últimos 2 puntos bien rápido, para decirles que los que no van a celebrar nunca la verdadera Navidad son los incrédulos, son los ateos, son los escépticos. Esa clase de gente que hasta aún discute que Cristo no existió. Dice, Cristo es un mito, es una historia. Y están allí ellos mismos en sus estudios y en sus conversaciones hablan, eso es antes de Cristo y esto es después de Cristo. El hombre que dividió la historia de la humanidad, ellos mismos dicen, no existió, no sabemos que existió. Nosotros sí sabemos bien
Sabemos cómo vino a este mundo, cómo nació allí en ese pesebre en Belén. Sabemos cómo murió en la cruz. Sabemos cómo resucitó al tercer día. Sabemos cómo fue llevado a la diestra de Dios y ahí está ahora, hoy, intercediendo por nosotros como nuestro abogado. Y sabemos más todavía, sabemos que Él vendrá a buscar a la iglesia por los propios años. Ellos no saben, nosotros sí sabemos. Pero mire lo que dice la Biblia sobre estos incrédulos, ateos, agnósticos, etc. Todos esos nombres. Colosenses 2, verso 8. Y ya vamos ahí entrando en la parte final. Colosenses, el capítulo 2 y el versículo 8. Mire cómo dice la Biblia, la palabra de Dios. Colosenses 2 y versículo 8. Dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo: no se dejen envolver, no se dejen engañar por ningún charlatán, por esa gente portadora de mentiras, que todo lo que ellos hablan son engaños, sus filosofías, sus apariencias de grandes sabios, de gente muy culta, considerados como intelectuales, libres pensadores. Ellos tratan de impresionar con sus títulos. Pablo dice: tenga cuidado, no se deje engañar por esos filósofos y su filosofía, porque todo eso es hueco, no tiene ningún contenido, son charlatanes. Nosotros tenemos aquí la Biblia. Yo les voy a decir, mis hermanos, que la incredulidad es un vicio que empobrece. Donde usted vaya a ver una persona incrédula, un ateo, usted va a encontrarse con una persona de alma pobre. Porque es eso, la incredulidad, es un vicio que empobrece. Ellos, hermanos, se creen muy sabios, pero ellos están navegando en una ignorancia esplendorosa. De eso también les voy a escribir bastante. ¿Sabe qué pasa con esos incrédulos y ateos? Son gente que le tienen miedo a la luz. Ellos les tienen miedo a la luz. Y cuando Cristo nació, Él vino para ser la luz del mundo. Y eso es lo que el apóstol Juan dijo en el capítulo 3 del Evangelio y en el versículo 19. Dice que los hombres rechazaron la luz, dice, porque sus obras eran malas. Y ese es el motivo por el cual los ateos y los incrédulos y los agnósticos y todo eso rechazan la luz, porque sus obras son malas. Y un día Dios pondrá la luz sobre su pecado, y un día Dios pondrá la lupa sobre su pecado, y toda su sabiduría, su filosofía, sus títulos universitarios y académicos será un montón de basura, de cenizas nada más. Porque son gente que son de hablar bonito, pero su creencia es hueca, es vacía. Son gente que le tiene miedo a la luz. Por eso nunca van a celebrar la verdadera Navidad. Porque donde está Cristo hay luz. Donde está Cristo se termina el poder de las tinieblas. Donde está Cristo ya no gobierna la oscuridad. Cristo es la luz del mundo. Esta es la Navidad, que os ha nacido un Salvador, que es Cristo. Es Cristo el Señor. Y los que sí van a celebrar la Navidad. De ese modo vamos a terminar el mensaje. Los que sí van a celebrar la Navidad son los pastores. ¿Pero qué pastores? Vamos de nuevo a la Escritura, en Lucas 2, y allí vamos a terminar, mis hermanos. Otra vez, Lucas, el capítulo 2, versículo 8. Los pastores y los que son como estos pastores, ellos van a celebrar la verdadera Navidad. Mire cómo dice la palabra de Dios, Lucas, el capítulo 2, versículo 8 al 11, que ya hemos leído. Vamos a leerlo otra vez más. Lucas 2, verso 8, dice la palabra de Dios que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor,
y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Es decir, les doy grandes noticias. ¿Cuál es esa gran noticia? Es para todo el pueblo, y que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esa es la Navidad, el niño, el Salvador, en un pesebre, envuelto en pañales. El ángel le dijo: ¿quieren participar de la Navidad? ¿Quieren participar de la verdadera, de la auténtica, de la única Navidad? Van a tener que ir hasta Belén y van a encontrar al niño envuelto en pañales. Ese niño es Dios hecho hombre. Ese niño es Dios hecho hombre. ¿Y saben qué hicieron los pastores? ¿Saben lo que hicieron estos pastores? Lo que debe hacer toda la gente. Miren cómo dice el versículo 15. Lucas 2:15 dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues. Parece que eran cochabambinos, o campa. Dice: pasemos pues, dice. Vamos, dice: pasemos pues. Y entonces dice: vamos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Wow. ¿Sabes que en algunos lugares no puedo decir eso que dije recién, no? Porque los cochabambinos dicen: donde hay un boliviano en el mundo, ahí hay un cochabambino, dicen. Y si les digo eso, van a decir: ve, ahí estábamos nosotros, ya, miren. Pero vamos aquí a lo importante para terminar, hermanos. Los pastores le creyeron al mensaje del ángel y ellos vieron al niño. Ellos fueron parte de la verdadera Navidad. ¿Quiénes eran los pastores? Nada que ver con los pastores de las iglesias, con sus autos modernos y sus cuentas bancarias y sus lugares de viajes en las islas de este mundo. Y antes, no, estos pastores, hermano, eran gente pobre. Estos pastores eran gente humilde. Estos pastores lo único que sabían era el mundo del trabajo, del sacrificio, del esfuerzo. Estas personas, estos pastores no tenían programa social. Estos pastores nunca decían: el domingo vamos a ir de paseo a tal lado. Ellos eran marginados, ellos eran la gente olvidada, ellos vivían con sus rebaños, ellos eran los que estaban perdidos allí en los cerros, enfrentando toda clase de peligro para proteger a sus rebaños. Estos eran gente bien humilde, era gente que no tenían una agenda de actividades en la vida social de la comunidad. Estos estaban solamente relacionados con el trabajo. Y a ellos vino el ángel. Los humildes, los trabajadores, ellos son los que pueden disfrutar de la verdadera Navidad. Por eso podemos imaginar muchas cosas, el gozo en el corazón, el gozo de ese primer pastor que le dijo a los otros: vamos a Belén, vamos ahora a ver qué es eso que ha sucedido, qué es este testimonio que nos ha dado el ángel, vamos allá. Cuando fueron, encontraron a María y encontraron al bebé envuelto en pañales, y ellos disfrutaron de esa Navidad. Estar en el momento, en el día del nacimiento de Cristo. Estoy diciendo en el día del Salvador. Ese día ellos se encontraron con el Salvador. Ese día ellos se encontraron con Dios y le vieron allí. Y solo recordando, no era de este mensaje, pero cuando leíamos aquí en Mateo aquellos magos, cuando vinieron frente a María y estaba allí con el bebé, le trajeron presentes, regalos. Dice la Biblia: oro, incienso y mirra. El oro en la Biblia está relacionado con la gloria de Dios. Cuando el oro se utilizaba allí en el lugar de expiación, el oro hablaba de la presencia de Dios. Es decir, que esos magos reconocieron que estaban frente a ese niño que era Dios. Por eso le trajeron oro. Y dice que le trajeron incienso. Incienso era lo que se utilizaba en el tabernáculo, lo que se usaba en el templo de Dios. Y ese era lo que hablaba de la santidad de Dios. Y ellos estaban reconociendo que ese niño era Dios. Y estaban reconociendo que ese niño iba a ser rey.
y la mirra eran unas especies aromáticas que se usaban muchas veces cuando una persona moría. Cuando Cristo murió, fueron las mujeres y pusieron incienso, mirra, y eso que trajeron los magos estaba diciendo: este niño va a sufrir en su vida hasta la muerte. Isaías usó una palabra en el capítulo 53 refiriéndose a Cristo, dice que su vida iba a ser cortada, es decir, que la flor de su juventud a los 33 años, de una manera violenta, iba a ser cortada. Y de eso ya la hablé el domingo pasado, de la cruz y su tormento y su sufrimiento. Y ahí estaban los magos, eran gente humilde. Ahí estaban los pastores, eran gente humilde. Y aquellos que tengan un corazón humilde y que reconozcan a Dios, ellos podrán celebrar la verdadera Navidad y experimentar la verdadera Navidad, que ha nacido un Salvador, que es Cristo, el Señor. La Navidad del champán, de los asados, de los bailes, de las inmoralidades, eso no tiene nada que ver con la Biblia. La única Navidad en la que hemos visto en Mateo 2 y en Lucas 2 es la Navidad que habla que Dios se hizo hombre, es la Navidad que habla que ha nacido el Salvador y es Cristo el Señor. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana.